Qué gusto saludarlos después de haber asistido a una jornada del Campeonato del Mundo de la Fórmula Uno con la historia que sigue escribiendo un fuera de serie, el británico Lewis Hamilton, de 36 años, quien ha logrado ya convertir su marca, que está muy lejana de el segundo, el número de poles el día sábado, en 3 dígitos. 100 poles ajustó. Y está buscando lo mismo con el número de victorias. Ajustó su victoria número 98 en el marco del Gran Premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña, donde también pues tiene una marca de triunfos consecutivos. Aparte de ello fue, curiosamente, y digo curiosamente porque casi nunca lo favorece ese tema de las preferencias del público. Los aficionados de la Fórmula 1 en la página oficial de la categoría lo eligieron como el piloto del día. Saludamos a Diego Mejía, del Madrid, España. Diego, ya pues más reposado, usted ha estado pues muy activo, lo hace efectivamente en el momento de la competencia, con el Twitter va dando todos los detalles, cuando se realiza la competencia, lee más o menos situaciones y lo previene a uno de lo que puede pasar y después pues hace una serie de opiniones, se reúne con la gente que lo sigue, para escuchar preguntas y eso creo que le permite tener más reposado, pues una visión más clara de lo que se vivió en este Gran Premio de España y la forma como está construyendo su séptimo título hasta ahora el británico Lewis Hamilton, con esa situación del único que se le puede atravesar en el camino, el joven piloto de 23 años holandés Max Verstappen del equipo Red Bull. ¿Qué sabor le queda pues ya a esta altura de lo que ha sido este Gran Premio de España? Bienvenido. Sí, Germán, pues claro, si cada carrera que pasa pareciera estar más cerca a Hamilton de ese octavo título, como usted dice, que pues de realmente tener un Verstappen que se interponga en el camino, ¿no? Hemos tenido tres victorias de Hamilton contra una sola de Verstappen, una carrera esta de Barcelona que en teoría pues debería ser un buen termómetro para lo que queda de temporada, porque suele ser una buena medición, sobre todo de los autos, ¿no? El circuito de Barcelona-Cataluña. En eso pues habría que decir que están en principio bastante parejos en términos de rendimiento, pero en términos de cómo exigen los neumáticos, pareciera más claro que Mercedes está con una ventaja sobre Red Bull, al menos en ese apartado, ¿no? No todas las carreras son de conservar neumáticos necesariamente, no todos los asfaltos son iguales al del circuito de Barcelona-Cataluña, pero pues en este fin de semana pareció ser el caso durante la carrera específicamente, ¿no? La clasificación, como ya ha sido en las ocasiones anteriores, ha sido un duelo muy apretado y en el que Hamilton pues ha saldado a su favor con esa centésima pole en su carrera que le permite llegar a una cifra que quién sabe si en algún momento alguien pueda llegar a igualar, ¿no? Alguien más. Pero en carrera creo que ha sido más la combinación de la excelente estrategia del equipo Mercedes con el gran ritmo que ha tenido Hamilton para poder hacer efectiva una estrategia que en el papel daba para ganar, pero que no siempre lo que en el papel apunta a una victoria necesariamente se convierte en una si el piloto no hace su parte. Sí, en torno a las poles, Diego, es que es difícil, como usted lo dice, que inclusive que uno lo pueda ver, ¿no? Algún piloto que llegue a alcanzar a batir la marca, no sé usted de pronto sí, yo de pronto no, una marca como la que ha establecido, porque la historia queda ahí con las 68 poles de Michael Schumacher, que será un número inmodificable, las 55 de Ayrton Senna, número inmodificable, las 57 del piloto Sebastián Vettel. Entonces, Sebastián Vettel está activo, está en la pista, pero es otro piloto igual que Lewis Hamilton que está pues pensando tal vez ya en el próximo retiro. Se pensaba de pronto que la salida de Ferrari lo iba a anticipar, pero se dio pues ese contrato con el equipo Aston Martin y entonces por eso pues uno dice es difícil, ¿no? Difícil y la comparación mientras a Lewis Hamilton le ha costado 271 competencias, a Michael Schumacher le costaron 308 competencias. Sorprendente lo de Ayrton Senna, que fueron sus 55 poles en 161 participaciones. Ahí uno también le recuerda lo que escribió pues el brasileño Ayrton Senna
en la historia. Entonces, por lo menos en este campo de las poles, pues a no ser que apareciera otro fuera de serie subido en un carro que dominara como ha dominado el equipo Mercedes y que lograra todas las poles de una temporada, que ahí nomás son 20, 21, y en 2 años ya haría 40, en 3 años todavía le tocaría pedalear mucho, ¿no? Entonces, no es fácil que pronto veamos que esa marca, que no sabemos en cuánto lo va a dejar, porque este año apenas estamos empezando la temporada, pero es una marca muy difícil de batir. Sí, exacto, como lo decía antes, no sabemos si en realidad alguien más va a poder llegar a eso, ¿no? Más allá de que lo vea el uno o el otro, una generación u otra, es una cifra que se pone muy lejos del alcance de alguien más, ¿no? Pero bueno, como lo dijo en su momento Michael Schumacher, sus marcas estaban ahí para que probablemente alguien más las batiera, Ujú. y pues ha sido justamente quien ha tomado su asiento en Mercedes, quien se ha encargado de batir sus marcas de poles, de victorias, y pues cada vez más cerca de romperla de títulos mundiales. Hablemos de la competencia porque no fue fácil. Uno, la pole. No fue fácil, fue por milésimas de segundo la diferencia frente a el piloto Max Verstappen, una sola vuelta, porque no se dio para que al final se rematara como estamos acostumbrados, que en la última vuelta establecen, no, aquí fue la primera salida en la tercera parte de la clasificación en que marcó el tiempo y eso no se cambió. Y la carrera pues arrancó enredada porque con el mismo tipo de compuesto, las llantas más blandas, las que utilizan las rojas, que son las que le permiten a uno establecer eso, pues la utilizaron los dos y fue el piloto Max Verstappen quien logró arrancar muy bien en un circuito que obviamente lo recuerda porque allí obtuvo su primera victoria en esa malograda competencia en que se enredaron los dos pilotos de Mercedes y le dejaron ahí servida en bandeja de plata o en bandeja de oro la posibilidad de haber ganado esa carrera y haberse inaugurado como ganador de una carrera cuando estaba precisamente debutando con el equipo Red Bull. Sí, pues en cuanto a la clasificación, fue de nuevo ese apretado duelo entre Verstappen y Hamilton, que al final pues creo que ahí pienso más el trabajo del piloto que del equipo, ¿no? Lo que le Mm. permitió a Mercedes lograr esa pole. El domingo creo que pues fue más una combinación de ambos factores, de una estrategia muy buena de parte de Mercedes, que pienso en alguna medida sorprendió al equipo Red Bull, pero que los colocó además en una situación que ya habían vivido antes, un par de años atrás en el Gran Premio de Hungría, cuando también habían logrado dar cuenta de Max Verstappen, quien había salido en la pole, en su primera pole en la Fórmula 1 y estaba pues a puertas de lograr la victoria ese año, ¿no? En ese Gran Premio que ya previamente había ganado carreras, pero pues estaba buscando su primera victoria desde la pole. Y aquí al mismo Verstappen se lo recordaron en su momento, y el tema es que al final pues la estrategia de Red Bull fue la misma esa vez, no hicieron nada diferente. Claro que podrían haber intentado otras cosas, pero a mi modo de ver, el resultado probablemente habría sido el mismo, ¿no? Porque fue evidente durante varias partes de la carrera que más allá de que Verstappen hubiese hecho una excelente salida y que pues hubiese con esa maniobra, digámoslo, muy a su estilo, prácticamente pues lanzándose a frenar más tarde que Hamilton y Ujú. pues eh, buscando hacer la curva, ¿no? No en hacer la curva con Hamilton, sino él hacer la curva. Hamilton pues que se las arregle. Y Hamilton, como muy bien lo dijo después de la carrera en la rueda de prensa, él ve las carreras como, incluso no solo las carreras, sino el campeonato, como una maratón, no como un sprint. Ujú. Probablemente Max lo ve un poco diferente, ¿no? Y pues eso viene con la experiencia, con los años, ¿no? Y también dijo Hamilton que pues él está en la posición que está porque no siempre asume los riesgos que probablemente asumen sus rivales, ¿no? Y es el Ujú. tipo de riesgos que necesitaba, seguramente sentía en ese momento Max Verstappen, pero claro, cuando ya se colocó al frente, eh, estaba en una posición en la cual tenía que estar tanto él como su equipo a la defensiva, no a la ofensiva, como fue el caso de Hamilton y Mercedes. Y
tenían armas suficientes para poder hacer una ofensiva tal que al final lo colocaran a Verstappen y a su equipo en jaque. Y fue efectivamente lo que hicieron. Sí, sí, yo no, el jaque yo creo que se plantea desde el sábado, tal vez, cuando se toma la decisión de qué compuesto de llantas y en qué momento los van a utilizar en la carrera. De pronto ahí se construyó y se hizo realidad en la competencia. No estoy pues del todo de acuerdo. ¿Por qué? Porque la carrera para todos en principio iba a ser a una sola parada. Ujú. El tema es que luego ya durante la carrera se vio que eran mejor dos paradas que una, ¿sí? Pero durante buena parte de la carrera se pensó que la estrategia ideal iba a ser hacer una sola parada y fue lo que probablemente salió como conclusión de los entrenamientos libres que fueron pues disputados incluso con mayor temperatura que la que se tuvo en pista durante la carrera. Eh, ya sobre la marcha, y esto suele ocurrir a pesar de que Barcelona hace un circuito que tienen muy descifrado, muy conocido los equipos, pero que este año no habían visitado, pues se encuentran con esas circunstancias en las que lo que marca algún otro piloto acaba por dejar muy claro que probablemente la estrategia ideal no es la que ellos tenían sobre el plan de vuelo, ¿no? Ujú. Aparte de que ellos están apoyados en una serie de simulaciones que corren mientras la carrera se va haciendo y que les van arrojando datos que los llevan a tomar ciertas decisiones, ¿no? Como la que tomó Mercedes, porque si recordamos cuando Hamilton eh, hace su primera parada en boxes, allí la primera jugada estratégica la ganó Red Bull, ¿no? A pesar de un error, porque Max Verstappen entró al box sin que el equipo lo hubiese llamado. Él decidió parar en box porque pensó que tenía que parar en esa vuelta y por eso la parada se demoró 4 segundos y no los 2 segundos y algo que se suele demorar en Red Bull o menos, ¿no? Menos de 2 segundos que también ya es normal verlo en los pit stops del equipo Red Bull. Ujú. Pero luego Pero pare ahí, eh, Diego. Entonces, ese ingreso, que pues, yo por lo menos no lo sabía, y de pronto muchos pues no lo sabían tampoco, que fue una decisión del piloto. A él no lo llaman y le dicen a pit, sino que él toma la decisión. ¿Hubo error allí? ¿Cómo analizar esa parte? sí, es difícil saber si en realidad fue un error o no, porque en últimas no perdieron la punta, ¿no? O sea, Ujú. no creo que al final haya sido si fue, bueno, fue un error de comunicación, ¿sí? Si fue del uno o del otro, ellos tienen sus propios códigos para marcar las cosas y en la radiocomunicación Verstappen lo que marcó a su ingeniero es que se fijara en sus neumáticos, ¿no? Sí. Entonces, si él tenía una sensación y se la comunicó a su ingeniero, pues no sé si dentro de eso estaba implícita la decisión de que él iba a parar en esa vuelta. Y eso probablemente dentro de lo que ellos han dicho a la prensa no está consignado ni les interesa que sea algo que sea de dominio público, ¿no? Entonces, en últimas, fue evidente que el equipo no lo esperaba en esa vuelta. Eso sí está absolutamente claro. Pero no Ah, les ah, costó la posición, porque al sí. final lo que hicieron allí fue evitar la maniobra que, por ejemplo, les costó la victoria en Bahrein, que es que Ujú. hubiese parado una vuelta antes Hamilton y cuando reaccionara Red Bull ya iba a ser muy tarde porque iba a estar por delante Lewis Hamilton al momento de que se cumpliera ese ciclo de primeras paradas en boxes. Si Hamilton hubiese parado antes, pero aquí ¿qué pasó? De alguna forma y sin quererlo, Verstappen anticipó eso y evitó el undercut, que luego pudo no tener el margen de Mercedes para haber parado la vuelta siguiente y con la demora en el pit stop tal vez haber salido adelante, pero si Mercedes no lo hizo fue por varias razones, una de ellas seguramente que vio que era muy marginal y que tal vez podría no salir bien, entonces ¿qué decidieron? Extender un poco más y tratar de crear ese desfase, porque en ese momento de la carrera todavía no era evidente que la estrategia ideal iba a ser de una parada, de dos paradas, perdón, y no de una, como pues Ujú. se esbozaba en ese momento. Sí, sí, es que allí se crea el desfase, porque de pronto, pues todavía había unas llantas que podían aguantar en el carro del líder en ese momento de la competencia, Max Verstappen, y eso fue pues una ventaja que le otorgaron a Mercedes, que logró dejar más tiempo a Hamilton en pista y obviamente proyectar para después unas llantas que iban a aguantar ese mismo número de vueltas más, que era las que estaba dando de ventaja Max Verstappen.
Exacto, ¿no? Pero luego pues viene la situación inesperada. Estamos hablando de la vuelta 42, cuando Mm, Hamilton, después de hacer varias vueltas rápidas y dar alcance a Verstappen, estaba en rango DRS con él. Pensábamos que iba a atacarlo sobre la recta principal y su ingeniero lo llama cuando sale de la penúltima curva al box. Él sigue obviamente la instrucción porque sabe que el equipo, pues, a ver cuánto tiempo lleva trabajando con ellos, sabe que tienen hay una visión de la confianza. carrera mucho más amplia, Mm, que han considerado todos los factores que Hamilton no puede considerar porque él está ocupado pilotando el auto y seguramente tratando de entender qué está pasando en el contexto general de la carrera, pero sin tener toda la información. Entonces, él para y allí es donde Red Bull ya queda en una situación muy comprometida, ¿no? Porque, ¿qué habrían podido hacer? Bueno, si paran a la vuelta siguiente, probablemente ya pierden la punta de la carrera. Aparte, tendrían que llevar durante el mismo número de vueltas un set de neumáticos de un compuesto más blando que probablemente no iba a ser igual de efectivo o eficiente al que tenía Hamilton, que era del compuesto medio. Entonces ya ahí ujú. entraba a jugar el tema de que, claro, ya la estrategia ya no era una parada, sino eran dos, y Red Bull ya no estaba en la situación favorable. Tal vez tenía un neumático para intentar, si perdía la punta, adelantar de vuelta a Hamilton, pero de eso no había garantías, ¿no? Y pues ellos ya han visto antes cómo con Hamilton estas situaciones tan en el límite, tan marginales, probablemente no dan la ventaja suficiente para poder ganarle. Hay que ganarle con más holgura, con más ayuda. Y aquí probablemente vieron que no le iban a tener y que iban a estar incluso comprometidos, incluso si Max adelantaba a Hamilton sobre el final de la carrera, iban a estar en problemas porque la exigencia que iba a poner sobre los neumáticos soft para adelantar a Hamilton si perdía la posición con el que era lo más probable, pues tal vez le iba a pagar al final de la carrera, cuando Hamilton todavía tuviera neumáticos para eventualmente intentar algo más. Ujú. Eso más, obviamente, las consideraciones de qué pasaba con otros autos que estaban en la pista, qué hubiera ocurrido cuando llegaran detrás de Bottas, en el caso de Verstappen, cómo tal vez habría podido él jugar o no a favor de ayudar a Lewis Hamilton, que en últimas pues se dio eso para Hamilton y le costó un par de segundos en esa Ujú. vuelta adelantar Hamilton a A Bottas. No fue botas. que le cedió el paso a la primera oportunidad, y mucho menos, y eso se ve muy claramente en los tiempos de carrera. Pero ya cuando la situación se marcó así, las cuentas pues daban que iba a llegar Hamilton al ala trasera de Verstappen, habría podido salvar, por ejemplo, un safety car, habría podido salvar a Verstappen porque habría podido parar sin perder la punta Ujú. probablemente, por la diferencia que traía con Hamilton. Entonces, todo ese tipo de consideraciones las tienen los equipos a la hora de decidir una cosa u otra y al final pues decidieron que lo mejor era dejar así y ver a ver qué pasaba, sabiendo que iba a llegar Hamilton y pues el tema iba a llegar, pero con cuántos neumáticos todavía. Y llegó con neumáticos de sobra para adelantar a Verstappen a la primera oportunidad. Sí, yo creo que en este punto vale la pena, Diego, pues anotar, porque mucha gente sí lo sabe, porque lo sigue a usted, porque está al corriente, otros pues no lo saben, que estos estrategas están simulando y proyectando lo que queda de carrera todo el tiempo, basados en los tiempos que han visto, analizando los compuestos, mirando hasta dónde va el uno, analizando inclusive al contrincante, mirando qué podrían hacer. Y entonces en esas simulaciones se dan cuenta que hicieran lo que hicieran, pues, y les da más seguridad. Dice, si hacemos esto y ellos hacen lo otro, pues también ya están pensando en la otra carta. Y lo mismo le pasó a Red Bull. Analiza y dice, bueno, con lo que tenemos, lo máximo que podemos hacer es esto. Y seguramente por eso no hicieron otra cosa, porque uno dice, bueno, ¿por qué lo hicieron? Pues ellos tienen todas las simulaciones y la gente que está pensando y haciendo los cómputos y los programas especiales para tener esa respuesta inmediata. Y ahí es donde viene esa consideración de el manejo uno de cada uno de los pilotos y dos, el carro, el vehículo, un vehículo que tiene un comportamiento que le da un trato específico a las llantas que va asociado con la conducción del piloto y es lo que hace la diferencia. Y esa pues es la esencia del automovilismo. No estamos con un Verstappen corriendo a pie frente a un Hamilton corriendo a pie.
Hay un equipo completo y hay un vehículo que tiene una concepción técnica y que está demostrando que el equipo Mercedes interpreta, reacciona mejor y reacciona mejor a estas circunstancias estratégicas y reacciona mejor también al desarrollo del vehículo para tener una mejor de entrada ya, una mejor máquina que lo que tiene en este momento Verstappen con su Red Bull. Sí, yo creo que en carrera sobre todo pienso yo, evidente que es el caso, ¿no? En clasificación están ahí, o sea, los dos autos son muy parejos, con filosofías muy diferentes y probablemente con manejos diferentes de parte de ambos pilotos, pero a una vuelta están muy igualados. Ya en carrera, pues creo que fue evidente que el Mercedes, pues por un lado trata mejor los neumáticos y en una distancia de carrera probablemente es un auto más eficiente en todo sentido que el Red Bull, ¿no? Ya pues son 4 carreras, este es un circuito bastante eficiente de ese tipo de situaciones, Uh -huh. además es un circuito Mercedes, ¿no? Y aquí pues sí que es claro que Red Bull está en otra liga respecto a sus temporadas anteriores, o sea, ahora sí está de verdad peleando contra Mercedes, como no era el caso en las temporadas anteriores de esta era turbo híbrida de la Fórmula 1, ¿no? Porque cuando ganó aquí Verstappen no había Mercedes en pista, es la Uh única -huh. vez que no ha ganado Mercedes desde que arrancó la era turbo híbrida en 2014, hablando de las carreras en el circuito de Barcelona-Cataluña, ¿no? Entonces, pues eso y el otro factor que se ha hablado es los compañeros de equipo, ¿no? Creo que pues sin duda si Pérez estuviera más cerca, probablemente tendría más consideraciones para hacer el equipo Red Bull y el equipo Mercedes a la hora de plantear sus estrategias, pero si eso hubiese hecho que el resultado hubiese sido diferente, yo realmente no estoy tan seguro. Sí, es que quería invitarlo precisamente, digo, a que analizáramos eso de los compañeros de equipo, porque en el caso de Bottas lo perjudicó, muy poquito, pero lo perjudicó. Y en el caso de Pérez, pues no, ni fu ni fa, o sea, no contó, no generó ningún tipo de diferencia el tener a Pérez en esta competencia porque estuvo complicado desde la clasificación y lo único que trató fue de hacer una carrera que le permitiera sumar puntos para el equipo, pero no aportarle absolutamente nada a la aspiración de proteger o de ayudarle al líder del equipo que claramente es Max Verstappen. Sí, desafortunadamente, pues una carrera que yo pensaría en principio habría sido una buena oportunidad para que estuviera un poco más al nivel eh, en el global del fin de semana respecto a su compañero de equipo, pues ha sido probablemente la carrera en la que más lejos ha estado, ¿no? Mm. Afectado, pues según lo que él dijo, por ese problema físico del sábado que ya condicionó su carrera, ¿no? El ritmo de carrera que había mostrado en las prácticas libres del viernes era muy, muy bueno, pero a una vuelta le estaba costando desde el viernes y por todo lo que vivió probablemente el sábado, pues el precio fue ya acabar comprometiendo la carrera. Tuvo una buena salida, pero igual no estaba allí detrás de los dos Mercedes y de Max Verstappen, estaba detrás de otros dos autos, estaba detrás de Leclerc, estaba detrás de Richardo y eso ya obviamente lo dejó fuera de la que debería haber sido su lucha durante el fin de semana, la de estar en ese grupo de los 4 primeros para poder interferir de alguna forma con las decisiones que pudiese tomar o no Mercedes, ¿no? Pero como decía antes, que hubiese estado allí, hubiese cambiado el resultado, creo que no necesariamente, ¿no? Y pienso que la carrera anterior en Portugal nos da un ejemplo de cómo no habría sido así, ¿no? Porque Mm. recordemos que incluso Hamilton allí creyó que Pérez era un auto doblado, que le debieron haber mostrado banderas azules cuando era quien efectivamente estaba liderando la carrera, pero a Hamilton lo pasó sin despeinarse, ¿no? Y aquí probablemente la situación habría sido muy parecida porque había tenido una ventaja de neumáticos tal Hamilton que habría sido incluso mayor a la que tenía cuando llegó a donde Verstappen y ya vimos cómo pasó a Verstappen. Sí. Bueno, ahí queda pues el duelo, creo que es claro, un análisis que hace Diego pues completamente centrado en lo que fue la lucha por la victoria y lo que afectaron los compañeros de equipo. Miremos lo que pasó detrás, porque detrás, pues Pérez apenas le cansó para ser quinto, no pudo dar cuenta de Leclerc para haber quedado ahí, pues los dos Mercedes, los dos Red Bull, y pues hablar de lo que pasa con Ferrari,
que de pronto pintaba más por lo que se le vio en la clasificación, pero en carrera las cosas pues no se dieron igual y ha quedado por lo menos pues como el mejor del resto, Charles Leclerc, con un Sainz en la séptima posición, esperando todo el mundo que mejore las cosas por el lado de Ferrari. ¿Cómo ve lo que fue la carrera de Ferrari? No, yo creo que fue una buena carrera, o sea, que Leclerc acabe cuarto, yo creo que está muy bien, ¿no? Muy bien. Había calificado cuarto y creo que pues se corrobora ese progreso de la escudería este año, ¿no? Es más donde debe estar, claro, quisiéramos verla a Ferrari peleando con Red Bull y con Mercedes directamente, a ver si de pronto es el caso en Mónaco, pero viendo dónde estaba unos meses atrás, yo creo que está bastante bien el progreso que están haciendo, sobre todo cuando dicen además que están ya enfocados en un 90% o más en 2022. Entonces, por ese lado, bien. Por el otro lado, en McLaren creo que Richardo ha tenido un fin de semana importante para él en términos de colocarse en una mejor posición respecto a un Norris que lo venía realmente superando de forma muy clara en los fines de semana anteriores, sobre todo después de la muy mala clasificación que tuvo en Portugal, una mejor carrera que tuvo, pero aquí ya desde la clasificación se colocó por delante y logró mantenerse por delante en la carrera. Así que muy bueno para él en esa lucha de fuerzas entre Ferrari y McLaren. Aquí pues ha tenido la voz cantante la escudería Ferrari en esa lucha por el tercer lugar en el Campeonato del Mundo de Constructores, pero sigue siendo pues otra sólida actuación de Ferrari, ¿no? Con sus dos Uh pilotos -huh. dentro de los puntos, mismo caso para el equipo McLaren, pero esta vez con un Richardo que estuvo por encima de su compañero de equipo Lando Norris. Y después hablar de lo que pasó con el equipo Alpine, que los dos pilotos entraron a la Q3 y aquí al final el que logró pues consolidar fue Ocon, Esteban Ocon. No le pasó lo mismo a Fernando Alonso, que afrontó pues una situación diferente en la carrera. Sí, Alonso al final pues se tuvo que parar por neumáticos porque se quedó sin neumáticos Uh -huh. prácticamente, ¿no? Él todavía pues probablemente no está teniendo el feeling que quisiera con el auto y Ocon lo está superando a una vuelta y en carrera, pero pues recordemos que Alonso estuvo 2 años fuera de la Fórmula 1, ¿no? Lo que nos mostró en la primera clasificación del año tal vez nos hizo pensar que iba a llegar y como si nada y Uh pues -huh. con el paso de las carreras se está viendo que obviamente esa pausa que hizo en su carrera en la Fórmula 1, de alguna forma le está pasando factura, ¿no? Pero Ocon lo ha hecho muy bien desde la propia clasificación, excelente con ese quinto lugar que logró en la parrilla y luego lo corroboró en carrera con un buen resultado que no estuvo a la altura de eso, lo cual de alguna forma también muestra que lo hizo muy, muy bien en clasificación, tal vez mejor de lo que debería estar el auto ubicado en la parrilla y luego en carrera pues quedó más dentro de lo que en realidad es la posición de Alpine en este momento respecto a McLaren y respecto a la escudería Ferrari, ¿no? Pero buena carrera al final conteniendo con a un Gasly que por sus 5 segundos de penalización por haberse ubicado mal en la formación de parrilla acabó prácticamente pues perdiendo la posibilidad de haber ganado un punto más. Sí, en el caso de Gasly, yo no sé si él hubiese podido resolver esa situación. Para quienes no vieron la carrera, él en el momento en que llega después de la vuelta inicial a ponerse en su puesto, hay una raya que tienen ellos que les permite como tener la claridad dónde debe quedar el tren delantero sobre ese cajón que está pintado en el piso para que no queden sometidos a ese riesgo de la penalización y claramente quedó pasado. Yo no sé si hubiese podido echar el reversazo, pero No, no podía, definitivamente lo dejó. No podía. O sea, no podía. desde el momento en que llegan, tienen que calcular bien dónde paran o si no hay queda. Exacto. Y él se equivocó en el cálculo y eso le costó. Pero de todas formas, el equipo, tal vez, Diego, de pronto, pues, mostró de pronto que no tiene, pues, esperaba más desempeño, por lo menos, del equipo Alfa Tauri. Y el problema, que no sé, usted lo debe saber, qué pasó con Yuki Tsunoda, que se paró su vehículo y chao. Sí, se quedó sin presión de combustible y Uh -huh. luego pues se apagó la unidad de potencia. Infortunadamente no he conocido más al respecto, solo eso y fue lo que dijo también la gente de Honda al final del domingo. En el caso de pues, el equipo en general, sí, no están a la altura de lo que probablemente algunos esperábamos de ellos, viendo pues cómo calificó para la primera carrera Gasly, se ubicó quinto en la parrilla
en Bahrein, pero pues esa promesa y lo que se vio en la pretemporada al final pues no se está cumpliendo en estas primeras 4 carreras del año, ¿no? Y se esperaba también bastante de su carrera de Ujú. casa, el Gran Premio de la Emilia-Romagna, pero en el caso de Tsunoda fue su peor carrera del año y en el caso de Gasly pues tampoco acabó por ser exactamente lo que tal vez ellos se imaginaban y lo que algunos pensábamos podría ser esa carrera en la que ellos llegaban un poco con la ventaja, no necesariamente de ser el equipo con la base más cercana al circuito, pero sí de quienes habían rodado incluso con el auto de este año. Previamente allí tenían alguna referencia más de lo que podía ser la configuración ideal para ese fin de semana. En el caso del equipo, eh, el equipo de Aston Lance Martin. Stroll, el Aston Martin, el equipo Aston Martin de Lance Stroll y de Sebastián Vettel, pues como dicen algunos, con el rosado se fue el desempeño del equipo porque el verde no les ha dado todavía ese desempeño. Stroll no alcanzó a quedar en los puntos, Vettel terminó 13. En el caso de Kimi Raikkonen, que dio pues cuenta de Giovinazzi, puestos 12 y 15. Y en el caso del equipo Haas de Mick Schumacher, pues me dio risa algún comentario que vi, que el que había mejorado definitivamente era Mazepin, porque no se trompió, porque no se estrelló, porque hizo las cosas, por lo menos arrancó y terminó, y no se le vio en ninguna de las trampas de arena, ni por fuera de la pista, ni dando trompos, que era lo que venía haciendo en todas las carreras. Sí, yo creo que pues se exagera un poco con lo de Mazepin. Sí que es cierto que pues ha cometido errores, pero también los ha cometido Schumacher, los ha cometido Latifi, que ya está en su segunda temporada, y los ha cometido Russell también, por ejemplo, en el duelo con Valtteri Bottas, ¿no? Entonces, tal vez los errores de Mazepin han sido más de novato, pero pues está en el peor auto de la parrilla y por lo general cuando ha estado en esas situaciones de trompos ha sido con neumáticos fríos, neumáticos del compuesto duro en muchas ocasiones, en fin, situaciones que pues para un piloto sin la experiencia y que aparte de eso comparado a su compañero de equipo ha tenido mucha menos preparación porque si bien en el pasado tuvo la oportunidad de rodar en un Mercedes de años anteriores en varios circuitos, no fue exactamente el año pasado que ocurrió eso y aparte de su compañero de equipo Mick Schumacher ha estado en algunas sesiones desde el año pasado incluso probando con la escudería Ferrari en Fiorano, ¿no? Y eso pues por más de que sea solo Fiorano, un circuito más pequeño, muy particular, pues son kilómetros en un Fórmula 1 que no está teniendo su compañero de equipo, ¿no? Entonces todo eso al final marca Mm. diferencia cuando se habla de un piloto que está apenas debutando en la máxima categoría y pues seguro que Mazepin cada vez irá mejor, pero claro, tiene que intentar pues no aumentar más su mala fama, porque claro, estas situaciones obviamente pueden al final sumarse una tras otra y acabar colocándolo en una situación incluso más complicada de la que tenía cuando ya desembarcó en la Fórmula 1 con una situación extra deportiva que lo colocó realmente bajo presión, pienso yo, sobre todo a nivel psicológico. Sí, sí, el tema es ese, el tema es cómo le genera este tipo de circunstancias al piloto el aumentar la desconfianza. Pero paquete, paquete no es, porque yo creo que lo No, que hizo antes de llegar a la Fórmula 1, pues amerita que es un piloto que puede estar ahí. No es un fuera de serie, obviamente, pero que es un piloto que ha hecho méritos como los otros que han llegado para poder estar en una silla de Fórmula 1. ningún piloto, Germán, que haya ganado carreras en Fórmula 3 y Fórmula 2 es un mal Mm. piloto, así que ahí lo dejo. Bueno, Diego, hay un espectáculo que pasó también el fin de semana, que es el espectáculo de la Fórmula E, la Fórmula Eléctrica. Creo que viene mostrando y creo que cada vez, pues como que se va afinando ese gusto por ver este tipo de competencias diferentes a la Fórmula 1, un sistema de competición diferente, pero que no por eso quedan de lado las maniobras, esas maniobras geniales de pilotos como pasó con Antonio Félix da Costa, el piloto portugués, actual campeón de la categoría, que había arrancado mal en esta temporada y de pronto pues reaparece en el puesto número 1 del podio con motivo de la competencia que se realizó por las calles del Principado de Mónaco y aparece no solamente ganando, sino con un sobrepaso soberbio, de esos que uno dice, ¿cómo lo hizo? Porque lo hizo en un punto demasiado difícil y que yo creo que él mismo dice, esto volverlo a hacer es difícil.
Sí, oye, realmente pues tener una carrera en Mónaco de cualquier categoría con 6 cambios en el liderato y un adelantamiento en la última vuelta por la victoria, creo que pues no, creo que solamente la supera el Gran Premio de Mónaco de 1982, que fue esa carrera en la que al final todo el que se ponía adelante algo le ocurría y al final acabó ganando la carrera por descarte prácticamente Ricardo Patrese. Pero fuera de eso, una carrera ¿O con tanta París? dinámica al ¿Fue frente. Patrese o No, no, París? no, no, Ah, ya. Patrese. Estoy hablando del 82, no del Ah, 96, que es sí, otra carrera diferente. cuando fueron quedando sin gasolina. Exacto, sí. Mm, Sin gasolina y con otros problemas también, porque Alan Prost estaba al frente de la carrera y chocó solo. mm, Pero estoy pues más refiriéndome a que pues hubiese realmente disputa al frente de la carrera y que uno adelantara al otro en Mónaco. mm, Eso pues no se ve en ninguna categoría realmente y se ha visto en la Fórmula E. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de carrera que permite esto, ¿no? El famoso attack mode es lo que ha facilitado que se hayan dado esos cambios en posición, ¿no? Que un piloto tenga que ir por esa zona de ataque, perder la posición, pero luego tener más energía que un rival para poder adelantarlo y saber aprovechar ese attack mode, esa potencia extra de 35 kilowatts respecto a los rivales, o incluso en algún momento tener la misma del rival, pero saber resolver mejor la situación y sacar más provecho de ello, ¿no? Entonces, ha sido así, pero el último adelantamiento de Antonio Félix da Costa, pues ha sido en alguna medida basado en lo que es el concepto de la Fórmula E, de no solamente ir rápido, sino ser eficiente. Quien iba al mm. frente de Mitch Evans ya iba con los restos de energía y veía que no iba a llegar al final de la carrera. Esto en la última acelerada extensa de la vuelta en la zona del túnel, llegando a la frenada para la Nouvelle Chicane y allí se lanzó con todo a ganar la carrera Antonio Félix da Costa por fuera en la frenada, intentando parar el auto para poder hacer la curva, a salir adelante y cobrar la victoria. Y fue en últimas lo que consiguió con esa gran maniobra, un piloto que pues se sabe que tiene el talento que bien habría podido llegar a la Fórmula 1, era piloto de Red Bull, de hecho, probó varias veces con ellos, pero nunca tuvo la oportunidad de estar con Red Bull en la Fórmula 1 y ha probado su calidad una y otra vez en diferentes categorías. Ahora lo hace como el campeón reinante de la Fórmula E y con una gran carrera que le ha valido su primer triunfo del año. Sí, no hay duda que ese sobrepaso, sobre todo esa barrera que han puesto en la Fórmula E para evitar que se haga el recorte de la chicana, ¿no? O de esa curva que hay, pues una chicana es una curva cuando salen del túnel a izquierda, después a derecha, que los obligan para que pues bajen la velocidad en esa parte. Y esta barrera, por lo menos en Fórmula 1, no sé si la copiarán, pero esa no la ponen en Fórmula 1. No, ni la van a poner, Germán. Esto es Uy, porque era una versión diferente de la curva, era mucho más cerrada la chicana porque ujú, obligaba a hacer una frenada más fuerte que les permitiera también regenerar más energía, ¿no? Porque en las frenadas es donde regeneran la energía de los autos de Fórmula E, igual que se pensó que la primera curva Sendevol fuera mucho más rápida, pero al final lo descartaron porque iban a tener una oportunidad menos de regenerar energía con otra frenada fuerte y por eso al final mantuvieron la configuración de Fórmula 1 en la primera curva en Sandebot. sí, gran espectáculo y sobre todo esa última parte, con una fila completa de carros mirando a ver en qué oportunidad se daba para poder ganar posiciones, algo bien difícil, el Mónaco en cualquier categoría, pero pues habían ahí las posibilidades. Creo que, repito, el espectáculo está dado. Ahora el liderato de Robin Frins fue cambio de holandés, porque era Nick de Vries, y ahora está otro, su paisano, Nick de Vries, que recibió ahora es Robin Frins, esa situación de ser el líder del campeonato, y ahora a México, ¿no? A México a ver en esta visita ya a territorio suramericano cómo les va, porque es interesante no regresar a los hermanos Rodríguez, sino ir a esta prueba que van a hacer, que no va a ser exactamente en Ciudad de México, sino en Puebla. Sí, en el Autódromo Miguel Abed es pues una decisión de la categoría, van a correr luego en Nueva York, así que el lapso norteamericano se va a Uh-huh. hacer en Puebla y en Nueva York, ¿no? En Puebla pues es, entiendo, un entorno un poco más controlado, el Autódromo Hermano Rodríguez todavía tiene una función dentro del dispositivo sanitario que hay en la Ciudad de México
por la pandemia y obvio pues estamos hablando de un punto neurálgico dentro de una gran urbe, ¿no? Este Autódromo Miguel Abed, entiendo, está ubicado un poco más a las afueras y probablemente pues permitirá tener una situación mucho más manejable en términos de los dispositivos sanitarios para la propia Fórmula E. Y el próximo fin de semana, Diego, vamos a tener a los Montoya en acción, pero en diferentes escenarios, ¿no? Sebastián Montoya va a estar iniciando su temporada de la Fórmula 4 italiana, después de haberse destacado en uno de los 2 días. El penúltimo día fue el más rápido con su equipo Prema. Y Juan Pablo Montoya regresando a la IndyCar, al Gran Premio de Indianápolis. No va a poder compartir con su hijo Sebastián en Italia, en Francia, porque la competencia de la Fórmula 4 es en Francia. Sí, así que pues estaremos atentos a ambas actuaciones. Sebastián, pues que inicia su segundo año, que seguramente lo veremos creciendo en forma, en resultados, en todo sentido, ¿no? También en estatura ha crecido, porque lo he visto hace no mucho y cada vez parece que se va como el más alto de la familia y por bastante, ¿no? Mientras que Juan Pablo, pues estará. Bueno, se ha ido don Diego Mejía, pero pues como siempre, recordarles que con Diego Mejía lo pueden seguir en sus redes sociales y nosotros siempre estamos en Motores RCN de lunes a viernes a las 6 de la tarde en www.antena2.com.co y los sábados también al mediodía también en www.antena2.com.co y en www.rcnmundo.com el sábado a las 2 de la tarde. Muchas gracias por habernos acompañado y estaremos pendientes para entregarles más información y poder repasar y disfrutar de los comentarios de Diego Mejía y lo que se vive en el mundo motor, sobre todo en la Fórmula 1. Un abrazo grande para todos. Chao.